Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de La Picota, donde vamos a hablar un tema muy importante, un poco polémico, sobre lo que es legalización de marihuana, en donde es reformación de leyes con respecto a la producción, la venta y el consumo de marihuana. Con todo esto, buenos días, doctor Gerardo Polo. Buenos días, Erika. Un saludo para ti, un saludo para todos quienes nos ven a través de Migra TV en YouTube y de Envía Radio en Facebook. Ya. Comenzamos con la pregunta, con el uso de la marihuana, en este caso medicinal, ¿puede ser la puerta de entrada para el uso de otras drogas? Bueno, existen estudios que establecen que no necesariamente aquello es verdad. La marihuana utilizada como medicina es prescrita de alguna manera en aquellas enfermedades en las que se utiliza la denominada terapia del dolor. Esto es en aquellas dolencias en las que ya la medicina tradicional no puede tener un efecto curativo, sino que está buscando un efecto paliativo. Eso no necesariamente implica a que sea un estimulante para que quien lo está consumiendo, el consumidor, trate de o forzosamente vaya a otro tipo de drogas. Sin embargo, cabe la posibilidad en un cierto porcentaje de que a lo mejor por experimentación, no necesariamente, pero sin embargo por experimentación pueda intentar algún otro tipo de drogas. Ya. Con respecto al consumo de esta droga, que muchos la consideran para legalizarla de forma medicinal, otros también de forma recreativa. Entonces, los adolescentes piensan consumir esto ya que consideran inofensiva. ¿Cómo puede frenar este tipo de pensamiento, ¿no? Realmente es un tema polémico y además es un tema complejo, porque se ha demostrado que la marihuana en los adolescentes eh, genera un efecto de disminución de la capacidad de aprendizaje. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Vamos a tener lo que en algún momento se denominó los zombies. Esto es, chicos que en lugar de tener sus capacidades cognitivas en plena función, van a verse disminuidas por el consumo de esta droga. Y si pensamos un poco más allá de que las nuevas generaciones son las generaciones que nos van a gobernar, ¿qué esperanza tiene la humanidad siendo gobernada por aquellos chicos que han tenido disminución en sus capacidades cognitivas por efecto de esta droga? Ahora, hay excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, aquellos que estaban en la década de los 70, eran adolescentes en la década de los 70 y que fueron grandes impulsores en cuanto al tema de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, a Stephen Jobs y tenemos, por ejemplo, también al creador de Microsoft, Bill Gates, que de alguna manera digamos que no fueron adictos, pero sí probaron aquello y generaron estos grandes emprendimientos. Pero, insisto, son la dos de todo ese universo, son la excepción que confirman la regla. Regular la marihuana medicinal aumentará el crimen asociado al consumo de esta droga. A ver, yo creo que definitivamente deberían de haber procesos para poder establecer aquello. Esto es, si va a venderse la marihuana como medicinal, debería ser prescrita como justamente una medicina, prescrita por un médico que se haga responsable de dicha prescripción. Lo segundo que tendríamos que ver es cuáles van a ser los canales de distribución de la marihuana. Lo tercero que tenemos que ver, quiénes van a ser los proveedores de esta droga. Y lo tercero que tenemos que ver es
tendrá que legislarse para que la siembra del cannabis, que es el nombre científico de la marihuana, sea aprobada y sea también regulada, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es facilitarle el trabajo a los narcotraficantes. Y entonces, si cualquiera puede sembrar una planta de marihuana para luego venderla y procesarla, no necesariamente todo ese producto va a ir a manos de quienes están autorizados para venderla como un producto medicinal, sino que también puede ser una manera de alimentar al narcotráfico y facilitarle las cosas a los narcotraficantes. Sí, por ahí leí un artículo de España que decía que ellos también quieren implementar, cambiar la reforma y también crear una ley para la producción, la venta y consumo de droga. Entonces, donde ellos quieren beneficiar a la parte rural, al sector agrícola, donde ellos son los que producen lo que son alimentos y plantas medicinales. Entonces, con respecto a estos tipos de, donde este tipo de producción generaría trabajo. Y también va a esta pregunta, una legalización, en tal caso, si habría entonces en España o en otro país, ¿acabaría con el narcotráfico? No necesariamente. Ahí ese es un tema que tiene varias aristas. La primera de ellas, recordemos que al fin y al cabo la marihuana es una droga, el cannabis es una droga. Si se le va a dar el tratamiento de medicinal, no te quepa la menor duda de que las grandes multinacionales farmacéuticas van a tratar de cooptar también este mercado y de que se regule ante el poderío que tienen cada una de ellas, de que se regule de manera internacional que este tipo de medicina, entre comillas, sea realizada ya sea en la fábrica por los laboratorios o distribuida por puntos de venta de los mismos laboratorios. Eso va a ser una batalla muy interesante, una batalla legal muy interesante, en la que se van a enfrentar dos grandes eh, economías, la del narcotráfico por un lado, que no tiene cuartel ni ley, y la de las grandes multinacionales, que definitivamente cuenta con el apoyo de muchos países, de los gobiernos de muchos países y de la comunidad internacional. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tenemos que ver también es que si vas a ver el asunto de creación o generación de empleos, la generación de empleos no solamente se va a solucionar con la siembra del cannabis, no es así. La generación de empleo se soluciona a través de la inversión. Y seamos claros, la humanidad no vive de cannabis, la humanidad vive de alimentos. Y una de las cosas que debería de propiciarse es que se den facilidades para aquel que vaya a invertir en el tema agrícola, eh, generación de productos comestibles, de materia prima, que va a generar la posibilidad de que las grandes empresas de alimentos tengan materia prima para poder procesar y luego vender. La humanidad necesita alimentarse, más que vivir en la nube rosada que pueda generar el cannabis. Ya. Haciendo, digamos, una comparativa, con respecto a la legalización del cannabis para uso medicinal, existen diversos pensamientos con respecto a los países más potencializados que, digamos, los países del por ejemplo, de Latinoamérica, que son diferentes pensamientos. Muchos los usan para uso recreativo, más no para medicinal. ¿Qué piensa con respecto a esto? Bueno, definitivamente el tema del uso medicinal será un porcentaje mínimo. La realidad del tema durante todos estos años es que el cannabis ha sido utilizado como un medio de evasión de la realidad en aquellos sectores que se ven realmente constreñidos económicamente y tratan de evadir la realidad a través de la droga. Es un producto también que en el mismo sentido se utiliza mucho en los centros de reclusión.
y no necesariamente para divertirse, sino simplemente para tratar de evitar tener conciencia de que están retenidos, de que están privados de la libertad, independientemente de la causa que haya generado la detención o la privación de la libertad. Entonces, la realidad histórica es que las drogas, entre esas el cannabis, ha sido más que nada eso, una vía para abstraerse de la realidad, lo cual debería hacernos pensar, porque donde tenemos una sociedad de jóvenes o de adultos que están dedicados a fumar esta droga, lo que vamos a tener es una sociedad casi etérea en quiénes van a ser los que van a dominar el mundo. Definitivamente ellos no. Definitivamente aquellos que no recurriendo a ningún tipo de drogas van a tener sus facultades psicológicas mucho más aptas, de manera tal que van a ser quienes van a tener el poder sobre el resto, que está siendo básicamente un zombie. Esto también habría que verlo. Otro tema que habría que tomar en cuenta es que con la legalización del cannabis o con la legalización de las drogas, esto va a traer, podría traer o podría ser también una causa para la legalización, el hecho de que los gobiernos van a tener mayores ingresos porque evidentemente tendrían que cobrar impuestos, aquellas empresas que lo producen también cobrarían impuestos a través de las ventas. En tal sentido, digamos que los gobiernos que están con cierta estrechez económica o aquellos gobiernos que quieren incrementar su colchón económico para evitar posibles caídas en aquellas denominadas vacas flacas, eh, podrían también tener aquí un buen recurso para llenar las arcas fiscales. Sin embargo, ¿cuál sería el costo? El costo sería el tener una sociedad que vive en las nebulosas, esa es la realidad del tema. Con respecto a Ecuador, existe una tabla de porte de drogas, donde nombran a varios estupefacientes y sustancias psicotrópicas, donde después de unos años la Asamblea reconoció que fue un error al haber permitido y exista esta tabla. Eh, y entonces, después de eso, ¿usted cree que una legalización aquí en Ecuador de estas sustancias se saldría de control? Porque también existen varios tipos de instituciones donde podrían regular. Sin embargo, por ejemplo, con la tabla se digamos, todo esto se llegó a descontrolar. A ver, el descontrol es una realidad y es una realidad evidente en el Ecuador. Por lo tanto, no es que supongo que podría descontrolarse. Se ha comprobado que el descontrol existe. Por lo tanto, definitivamente se ha comprobado de que por más que se quiera regular, no existen los medios suficientes de control para poder enrumbar la finalidad eh, de dicha tabla. Yo estoy en contra de la tabla. Y seamos claros, aquí, ¿quién ha sido la población más afectada con esta aprobación de los consumos mínimos? Simple y llanamente la población de adolescentes. Hemos visto en un sinnúmero de reportajes cuál ha sido la, la injerencia del microtráfico en las escuelas y colegios del Ecuador. Vemos también cuál ha sido la injerencia del narcotráfico a través del microtráfico con el tema del sicariato. Han habido chicos menores de edad, adolescentes, que han sido asesinados justamente por aquello. Entonces, yo creo que el tema, por ser complejo, debería de ser mucho más estudiado. Yo eliminaría la tabla de consumos, yo mantendría el hecho de que es un delito el portar drogas, obviamente venderlas y ni se diga producirlas,
porque si no están los países preparados para poder regularizar esto de aquí, simplemente el descontrol es lo único cierto. Ya. Un aspecto interesante con respecto a esta tabla y la permisiva de consumo de drogas que que ha aprobado tanto la Asamblea del anterior gobierno como lo que es las otras organizaciones como el Ministerio de Interior y otras entidades, el permitir este consumo de drogas también da un paso a lo que es el narcotráfico. ¿Cómo puede ser posible que, que permitan estos tipos de situaciones, ¿no? A ver, lo que pasa es que cuando a las autoridades se le van de las manos ciertas situaciones, lo único que pueden hacer es tratar de darle cierto viso de legalidad y entonces decir, bueno, estamos en un proceso. Pero eso es un acto irresponsable, definitivamente. Ahora, yo no soy quien para catalogar los actos que se dan en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el país, entre comillas, de las oportunidades y es el país de las libertades. El tema es eh, cuál es el resultado de la sociedad norteamericana. Y entonces vemos ahí que tenemos un sinnúmero de gente a las que el problema de la drogadicción es realmente grave. Y también seamos claros, las drogas han pasado a ser también un tema de estatus, entre comillas, o de moda. Yo recuerdo, yo era muy pequeño, vivía en el centro de Guayaquil, a través de mi ventana, yo vivía en Eloy Alfaro y Avenida Olmedo, a través de mi ventana yo podía ver el malecón de Guayaquil, la ría Guayas, y veía a los estibadores y cargadores de la fruta del banano. Y resulta que en esa época, cuando yo tenía aproximadamente 8 años, ¿qué? 5 años, 6 años, hace 50 años atrás, eso era un tema destinado justamente para ese segmento de la sociedad. ¿Y por qué? Porque esta gente trabajaba más de las 8 horas en las madrugadas, por norma general, a través de una tabla subían de las gabarras al hombro, como se llamaba, a fuerza de sangre, cada racimo de banano para meterlo en la bodega del barco que estaba anclado en el río Guayas, entonces en la ría Guayas. Entonces, el tema es que luego, en la década de los 70, con esta historia de los hippies en los Estados Unidos, la psicodelia y las drogas y la marihuana, el LSD, resulta que ya dejó de ser un producto para consumir por el lumpen, como le llamaban anteriormente, y pasó a ser un tema social. Entonces, en las fiestas, como estaba de moda en los Estados Unidos, más allá de tomarte la cerveza, el whisky, el vodka, lo que fuere, también te pegaba, como dicen en España, un porro. Y entonces era un tema de uso social. Si no fumabas, era como que en la fiesta no bebieras, era como si fueras el astemio. Particularmente yo jamás he utilizado ningún tipo de drogas, pero sí tuve algunos amigos y compañeros que lo hicieron. Algunos de ellos perdieron totalmente la razón y están internados en centros de recuperación. Uno que otro salió, otro no ha salido, otros no han salido. Pero la realidad es esa. La droga es un tema muy delicado, es un tema que puede generar no solamente la muerte, sino la muerte en vida. Los países cuando se les desborda la situación del narcotráfico tratan de alguna manera cubrirse las espaldas dándole cierto viso de legalidad. Porque ahora en estos últimos tiempos estamos hablando de lo que es pedir al Estado legalizar la marihuana como uso medicinal. ¿Por qué ahora? Bueno, porque es una tendencia y una vez más volvemos a lo que decíamos anteriormente. Eh, Cuando el consumo de droga es a tal magnitud que desborda las posibilidades de control de un Estado, el Estado tiene dos caminos a seguir. El primero, declararle una guerra frontal a las drogas
lo cual es realmente costoso, es realmente desgastante para la ciudadanía, es costoso no solamente por el hecho de cuántas vidas la droga se lleva o cuántas vidas la droga inutiliza, sino también porque una guerra contra los cárteles de la droga requiere de compra de armamentos, de avituallamiento para las Fuerzas Armadas, gasto. Es una guerra interna básicamente la que se lucha. Seamos claros, de alguna manera lo vivimos nosotros con el vecino del norte. Colombia tiene una guerra constante con la narcoguerrilla y con el narcotráfico. Recordemos las famosas historias de Pablo Escobar, los Pepes y otros más. No muy lejos está el tema del cártel de Sinaloa, al sur de los Estados Unidos, en México. Entonces, es una guerra que constantemente requiere esfuerzos, no solamente para el país donde se desarrollan y operan estos cárteles, sino también en los países en los que son objeto de la venta, de la compraventa de los mismos. Si no, no hubiera justificación para la DEA. Y mira tú que la DEA tiene oficinas en casi la mayoría del mundo, porque los tentáculos del narcotráfico son realmente largos y el poderío económico que genera el narcotráfico es realmente abismal. No sé si tú eras muy joven, pero en algún momento cuando Pablo Escobar estaba todavía teniendo poder en Colombia, él ofreció pagar la deuda externa de Colombia a cambio de que no lo molesten. Imagínate la cantidad de dinero y de recursos que mueve el narcotráfico. Ecuador ha vivido durante los 5 últimos años del narcolavado. Y para mí, es un criterio muy personal, por cierto, los 5 últimos años del gobierno de Correa, el Ecuador no quebró en su economía porque los dineros del narcotráfico se lavaban y se lavaban en el Ecuador, de manera tal que de alguna manera sostener a la población. No lo critico, porque el tema agrava la situación de quienes no gobernan. Y además, porque deja claro que parte del pacto por la ayuda que obtuvo el financiamiento de la campaña por la FARC era un poco esto, ¿no? Dejar la frontera norte desprotegida con radares que no servían, hacer un puente que no va a ningún lado a Colombia, dejarlos tranquilos para que armen sus campamentos de reposo y recuperación al norte del Ecuador, como pasó con el tema de Angostura, sacar la base de Manta, de la base de Manta a los del Golfo, para evitar que sigan pediando los que llevaban narcotráfico, quitar el pasado judicial, hacer la tabla mínima de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, para finalizar este programa, se inicia actualmente con la legalización de la marihuana. ¿Cree usted que al final se terminaría legalizando los demás estupefacientes? A ver, recordemos que la lista de estupefacientes es realmente larga. Recordemos que parte de la guerra a las drogas se da también con pastillas que son procesadas y elaboradas y vendidas por empresas farmacéuticas, pero claro, bajo receta. Y entonces volvemos al tema. ¿Cuál es el problema mayor? El problema mayor es el tema del control. Cuando el Estado no está en capacidad de controlar la producción y el expendio, sobre todo el expendio de este tipo de drogas, la cosa se vuelve cuesta arriba. Y seamos claros, pongamos el ejemplo del alcohol y pongamos el ejemplo del tabaco. Existen muchas disposiciones entre eso. Si compras una cajetilla de cigarrillos vas a ver y dice peligro, esto es dañino para tu salud, y vas a comprar una cajetilla de cigarrillos a la tienda donde fuere y te dicen usted es menor de edad, si es menor de edad no le puedo vender. Y lo mismo en las licoreras.
Claro, salvo en el tema de aquellas poblaciones muy pequeñas en las que todos se conocen y entonces resulta que es el hijito del vecino que está mandándole a comprar la cerveza o la botella de trago. Se asume o se presume así. Pero sin embargo, digamos que este tipo de drogas, porque también lo son y que están reguladas, tienen de alguna manera un poco más de control, por decirlo de alguna suerte, de alguna manera. Pero seamos claros, los efectos secundarios que generan los mismos no han podido ser combatidos. La cirrosis por el tema del alcoholismo, el asunto del cáncer, los diversos cánceres por el tema del tabaquismo, son situaciones que generan mayor número de problemas médicos para un país. Ejemplo, el tema de la hipertensión, el tema del cáncer. Los países tienen que invertir ingentes cantidades de dinero en el área de salud por estos temas. Imagínate también lo que podría ocasionar con el tema de las drogas, que a más del hecho de poder producir todos estos problemas, generan también la pérdida de la capacidad mental. Estaríamos con el mundo lleno de locos. Y ya tenemos algunos, por cierto. Entonces, sí, la marihuana tiene tantos pros y contras, como por ejemplo, el pro sería que se han dado estudios que relaja los músculos en el caso de las enfermedades del Parkinson, puede ser relaja las tensiones, no es por ser medicina natural, este tiene otras ventajas, también como las desventajas, que puede ser que no es permitido en embarazadas, ya que los, los bebés salen con una ansiedad terrible. Entonces, se debería analizar bien antes de realizar alguna reforma, tanto y controlar si es que existe alguna aprobación de alguna ley en donde son distribuidos, si son bajo receta médica. Entonces, se debe analizar estos puntos importantes al momento de realizar alguna ley. Efectivamente, yo creo que debería hacerse un análisis de la siguiente manera. Primero, tener presente que el consumo no debería ser para un alto consumo, no abierto, no generalizado. No es que yo quiero recrearme y entonces voy y compro un pito de marihuana en la tienda o en la farmacia. No. Tampoco de que, me duelen las articulaciones y voy y compro en la farmacia un pito de marihuana o una pastilla de marihuana. No. Yo creo que debería de dársele exactamente el mismo tratamiento que se le da al tratamiento de las enfermedades oncológicas, esto es al tratamiento del cáncer. Cuando uno va a realizarse un tratamiento de alguna enfermedad oncológica, de algún tipo de cáncer, va al centro médico que lo está tratando y es el centro médico el responsable de la compra, tenencia y de distribución de la misma. Esto es, se pone dicha medicina en el centro médico, está siendo puesto y controlado por el personal del centro médico y el paciente una vez que ha recibido este tratamiento se va a su casa. Ese podría ser una especie de solución, siempre y cuando se establezca única y exclusivamente para el tema de tratamientos de enfermedades que son incurables y que están sometidas bajo lo que se denomina la terapia del dolor. Caso contrario, sería dar un cheque en blanco para que el narcotráfico pueda con mayor holgura realizar su negocio ilícito. Bien, estamos ya con el tiempo. Muy importante todo lo que ha dicho el doctor Gerardo Apolo. Entonces nos vemos el día martes con el programa La Picota. No se olviden suscribirse en el canal Migra TV y seguir las transmisiones en vivo por Envía Radio. Que tengan Gracias, un Erika. excelente día. Gracias, Erika. Un abrazo para nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de Migra TV en YouTube y de Enviar Radio. No se olviden de suscribirse,
poner like si les gusta, presionar la campanita para recibir la información que Migra TV les ofrece todos los días y compartir entre sus amistades. Hasta la próxima. Hasta la próxima.